La conquista española fue un evento y proceso histórico que provocó grandes cambios, de los cuales una gran parte de ellos aún resuena en nuestra vida diaria. Debido a la gran importancia que tiene este suceso, todos debemos tener al menos una idea principal, ¿o no? La conquista es un proceso complejo que implica la subyugación de un grupo por otro, a menudo a través de la fuerza militar, y que puede tener diversas consecuencias en las sociedades conquistadas y conquistadoras. La conquista española fue el proceso mediante el cual el Imperio Español exploró, invadió y sometió vastas regiones de América tras el descubrimiento de este en 1492. Hernán Cortés, aprovechando su superioridad militar, alianzas con pueblos indígenas y la propagación de enfermedades, logró derrotar al Imperio Azteca. Ahora pasaremos al sistema de castas, el cual fue una forma de clasificación social impuesta por el Imperio Español en América colonial. Se basaba en el origen racial y las mezclas étnicas para establecer una jerarquía basada en la pureza de sangre, definiendo derechos, obligaciones y oportunidades. A continuación hablaré sobre los grupos principales, empezando con el criollo, los cuales eran hijos de europeos en América con grandes privilegios, siguiéndole por el mestizo, europeo con indígena, los cuales tenían un acceso limitado, siguiendo con el mulato, europeo y africano, relegados a trabajos manuales. También está el castizo y español, los cuales eran más cercanos a los criollos en estatus. El sambo jarocho, africano e indígena, muy pocos derechos, y cuantos mayores fueron las mezclas, más restricciones y menos derechos tenían, como el morisco, el chino, el lobo, el saltapatrás, etc. Uno de los que estaban en los niveles más bajos eran los torna atrás, los cuales eran una mezcla de otro grupo llamado no te entiendo e indígena. En este momento vamos a dar inicio a la parte de las encuestas. Vamos a darle 9 preguntas a cada persona. Vamos a encuestar a 5 personas en total. Pues bueno, vamos a empezar. Le voy a hacer unas preguntas y usted las va a contestar. ¿Sabes cuál es la descripción de conquistar? Sí. Ok, ¿cuál es? Tratar de llamar la atención de una persona. La descripción de conquistar sería adueñarse de territorios. Es cuando un país quiere conquistar al otro, lo domina prácticamente. ¿De qué? La descripción de conquista. Quedarse con algo que... apropiarse de algo. ¿Estás buscando? Sí, pues es cuando un país viene a otro país y se siente con el derecho de apoderarse de las cosas, de las costumbres, para cambiarlas. ¿Te das una idea o sabes de cómo nos conquistó España? Señorita, las preguntas son de historia o de sentimientos amorosos. ¿Sabes cuál es la descripción de conquista? Apoderarse de un lugar. Ok, ¿te das una idea o sabes de cómo nos conquistó España? Siento que no fuimos conquistados, de hecho fuimos hurtajados. Si mal no recuerdo, Napoleón... ¿Napoleón? Napoleón. España tenía más conocimiento en algunas cosas y llegó con armaduras, caballos y se unió con varios pueblos. Se unió contra los pueblos para acabar con los mexicas. Fue porque unas personas que eran las aztecas, pues se podría decir que nos manipularon y se quedaron con los españoles, teniendo más soldados. Cuando llegó Cristóbal Colón y se unió a otra azteca, los toltecas y esos, y se unieron por querer destruir a uno que gobernaba más, pues salimos perjudicados porque también los conquistaron a ellos y los esclavizaron. ¿Crees saber en qué siglo o año fue descubierta América por Cristóbal Colón? En el siglo XVI. Fue descubierta por el año 1492, ¿no? En el año 1492. 48. No, mi vida, ya no me acuerdo.
¿Quién mandaba en la Nueva España? Un rey, pero no me acuerdo cuál. No tengo idea. El virrey, ¿no? Que era como el jefe. Un rey, pero no sé, no sé su nombre. Pues los virreyes. ¿Qué hacía el virrey? Seguir los mandatos del rey para tener el pueblo a disposición del rey. Virrey no. ¿No? De hecho, es la primera vez que escucho la palabra. Ay, no sé. No. Pues era un poder que tenía España para solventar, según ellos, los gastos de los navíos que contrató Cristóbal Colón para llegar a las Indias, pero no llegaron a las Indias. ¿Qué eran las encomiendas que mandaba este virrey o rey? Impuestos que pagaran, que para que él se hiciera más rico. Cuidaba que se cumplieran las reglas prácticamente, ¿no? Al final de cuentas es un mandato. Pues no realmente me he puesto a leer muy bien en ese aspecto. ¿Cómo vivían los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles? Eran pueblos muy inteligentes, muy capaces, conocimientos de matemática, agricultura, arquitectos, música. Vivían mucho con la agricultura, pues, porque no, en esos tiempos ni siquiera sabían que era tecnología, entonces vivían con mucho de la agricultura, de la naturaleza, por así decirlo, vivían mucho con la naturaleza. Pues con sus propias casas, comida, costumbres, tradiciones y con sembradíos, ¿no? No sabría. Nuestros pueblos indígenas eran organizados, limpios, sí tenían culturas de hacer sacrificios, pero lo veían con algo de respeto. ¿En qué trabajaban las personas antes de la colonia? Todos tenían su forma de trabajar dividida. Uh-huh. Los agricultores se dedicaban pues, a que las comidas puedan ser consumibles, todos apoyaban, las mujeres ayudaban, había guerreros, ellos se dedicaban prácticamente a estar cuidando al pueblo. Pues supongo que de agricultores y de que acá unos construían las casas y que otros los mandaban a buscar materiales y así. Sembraban, cazaban, pescaban, hacían sus propios ropajes. Eran agricultores, pescadores y ya creo. Culturas muy ordenadas, muy organizadas, porque dedicaban a lo que era ciertos grupos a la siembra, otros a la pesca, otros a construir. ¿Qué ropa usaban los pueblos indígenas? Realmente sé que se utilizaban las pieles, pero creo que había tela. De cuero, tal vez, o si no de hilo, así de que las cosían ellos mismos. Taparrabos y sandalias. Era ropa casi hecha de algodón. No usaban tanto lo de animal porque respetaban mucho a la naturaleza. Ok. Revisando los resultados de la encuesta recién hecha, podemos darnos cuenta de lo poco que se sabe sobre la conquista o nuestros propios orígenes, ya que los encuestados solo lograron decir un poco de lo que podían hacer nuestros antepasados. Sin embargo, esas mismas respuestas se pueden saber un poco por lo que se puede lograr ver de los indígenas, pues ellos son la única muestra que tenemos más visible de lo poco que quedó después de que se nos logró conquistar por España. Bueno amigos, yo les vengo a hablar sobre los pros y contras de la conquista. Vamos a empezar primero especificando con los pros. La difusión de la cultura y el conocimiento. La conquista puede llevar a la difusión de la cultura, la religión y el conocimiento de una civilización a otra. Segundo pro, intercambio comercial y económico. La conquista puede establecer rutas comerciales y fomentar el intercambio económico entre diferentes regiones. Número 3, unificación y estabilidad. La conquista puede llevar a la unificación de territorios y la estabilidad política en una región. Bueno, terminando con los básicos, empecemos con los contra, que son la violencia y destrucción. La conquista a menudo implica violencia y destrucción, lo que puede llevar a la pérdida de vidas humanas y a la destrucción de la infraestructura y la cultura de la región conquistada. Segundo contra sería la opresión y la explotación, pero para no redundar sobre el tema, pues podemos saber qué es la opresión. En el tercero es la pérdida de identidad cultural.
La conquista puede llevar a la pérdida de la identidad cultural y a la asimilación de la cultura conquistada por la cultura conquistadora. Y por último, el resentimiento y conflicto. La conquista puede generar resentimiento y conflicto a lo largo del plazo, lo que puede llevar a la inestabilidad política y social en la región.